El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Apreciados hermanos, les doy la bienvenida a esta Eucaristía, donde oramos por todos los fieles difuntos, familiares, amigos, bienhechores, aquellos que nos han precedido al encuentro con Dios, de una manera especial por nuestra hermana Eloína Gómez. La Eucaristía nos permite precisamente encomendar también a todos aquellos que nos han dejado, y los encomendamos a la misericordia de Dios para que el Señor pues tenga misericordia y le conceda el perdón de sus pecados, les conceda el lugar de la felicidad de los justos. Hemos escuchado la palabra de Dios, el Evangelio de Marcos, del capítulo 6, desde el versículo 30 hasta el 34. ¿Y qué podemos nosotros decir de la palabra? Ayer, en la liturgia de la palabra, nos hablaba del envío, cómo Jesús envió a sus discípulos, los envió de dos en dos y les dio autoridad para expulsar hasta los demonios. Y les invitó también, o les invitaba Jesús, a que predicaran la conversión, es decir, el arrepentimiento de sus pecados y acoger una nueva vida, cambiar. Pero también les daba como misión ungir a los enfermos para que se les devolviera la salud y arrojar o sacar espíritus inmundos. De eso se trataba la palabra de Dios, pues, también de estos días atrás. Hoy, ¿qué encontramos? Encontramos en la palabra como la conclusión o la discusión, digamos, de todo lo que los apóstoles pudieron vivir. ¿Cuál fue su experiencia? Ellos regresan a contarle al Señor, vuelven a reunirse con Él, le comentan, le cuentan todo lo que había pasado, todas las cosas que habían hecho. Ciertamente que ir y llevar la palabra de Dios es un trabajo espiritual, es un trabajo también donde el que misiona, el que predica, el que enseña, tiene un desgaste, se cansa. Y por eso el Señor les dice en la palabra: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque ese trabajo seguramente fue un trabajo arduo, un trabajo difícil que los apóstoles tuvieron que realizar. Fíjense que esto es importante porque vengan conmigo a un lugar solitario para descansar un poco. A veces nosotros, o algunos de nosotros en nuestros tiempos, Jesús también nos llama a descansar un poco, y sobre todo a descansar un poco en la oración, que nosotros tengamos como esa intimidad con la palabra de Dios, esa cercanía con la palabra de Dios. Pero muchos o algunos de nosotros colocamos peros y colocamos obstáculos, nos encontramos sin tiempo,
Pero la clave es que usted se dé el tiempo para Dios, que cada uno de los que está aquí, se dé el tiempo para Dios, se acerque a Dios, ¿no? Lo primero eso, lo primero que podemos decir es darle tiempo a Dios o tiempo para Dios. Es ese desierto en donde Jesús precisamente se encuentra con el Padre. Ustedes recuerdan cuando el Señor estuvo los 40 días y 40 noches en oración en el desierto. Y es en ese alejarse también donde el mismo Jesús se encuentra con el Padre. Cada uno de nosotros tiene que buscar de corazón ese desierto. Porque el mundo, muchas personas también nos sofocan y siempre nos van a colocar cargas o vamos a tener cargas de más sobre nuestras propias cargas con las que ya tenemos. Entonces hay que sacar hay que hacer un retiro, es decir, un tiempo para Dios. Démonos ese tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para hablar con Dios. Démonos ese tiempo, ¿para qué? Para orar a Dios, para que también nosotros podamos descubrir, cada uno de nosotros podamos descubrir que Dios siempre nos está esperando, que Dios siempre quiere estar con nosotros y podernos verdaderamente ofrecernos al mismo Dios, al mismo Creador. Otra manera también que pudiéramos reflexionar es tiempo para usted, porque hay que darle tiempo a Dios, tiempo para Dios, pero también agarrarse su tiempito para usted. Cuando usted y yo tenemos como esa capacidad, ¿verdad? De querer aprender, pero también aprender a decir, no, quiero agarrar este tiempo para mí, quiero cuidar de mí, quiero cuidar mi vida. Y en todo aspecto, en el aspecto espiritual, pero también en el aspecto humano, nosotros tenemos que agarrar tiempo para nosotros, para nuestra salud. Nosotros tenemos que agarrar tiempo para recrearnos. Nosotros tenemos que agarrar tiempo para encontrarnos con otras personas. Y en la parte espiritual, agarrar tiempo para uno para aprender de Dios, para renovar, ¿verdad? Para no gastar todos los cartuchos, como decimos nosotros. Tenemos, ¿verdad? Una vida quizás para algunos muy bonita. Muchos tienen una vida larga, otros no tienen una vida tan larga. Pero de igual manera, sea larga nuestra vida o sea corta nuestra vida, es una vida linda que Dios nos ha dado la oportunidad de vivirla. Aprendamos sencillamente de eso, a disfrutarla, a contemplarla, a conocerla despacio, a no andar en esas prisas y en esas deprisas que nos pierden, que no nos dejan verdaderamente disgustar las cosas de Dios. Y así ir descubriendo cada uno cuál es su momento. Cuando uno no agarra tiempo para uno va muy rápido, va atendiendo muchas cosas, va atendiendo a otros, a otras. Y a veces se pierde las maravillas de Dios porque uno la pasa desocupado en otras cosas, ¿no? Tiempo a los demás. Claro que sí, también debemos sacar tiempo para los demás. Tiempo para la familia, tiempo para el esposo, tiempo para la esposa, tiempo para los hijos, tiempo para el amigo, tiempo para la amiga, tiempo para todos, claro que sí. Pero es aprender a que también hay misericordia, ¿verdad? Misericordia. Cuando usted también saca tiempo para los demás. Sobre todo, yo me referiría a los necesitados. Nosotros tenemos que sacar tiempo para los necesitados, para los que sufren, para los enfermos, para los que lloran sin consuelo. Hay que sacar tiempo para ellos también. O sea, tiempo para todo. Como dice el libro del Eclesiastés, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Es tiempo para Dios, tiempo para nosotros mismos y tiempo para ¿quién? Para los demás. Para encontrarnos, para hacer quizás muchas obras. El mundo lo necesita, nuestra comunidad lo necesita. Entonces es la gran interrogante, o las grandes interrogantes de esta tarde es: ¿saco tiempo para Dios?
Saco tiempo para mí, para orar, para descansar. Saco tiempo también para atender a los demás, para cuidarlos, para ayudarlos, para atenderles sencillamente, ¿no? Ojalá que hagamos esta reflexión. Y en cuanto a la palabra, pues a mí me llama mucho la atención, porque ya cuando la fama de Cristo se extendió y la fama también de los apóstoles, porque dice la palabra, maestro, y hasta los espíritus inmundos se nos sometían. Entonces ya no era solamente Jesús, sino también los apóstoles que tenían esa autoridad y ese poder de parte de él mismo, del Señor. Entonces fueron agarrando también fama y ya no podían, Jesús no podía entrar a despoblados así o a poblados así a voz populis. A veces tenía que entrar un poco sigiloso, porque la gente, llegó el maestro, claro, y ¿quién no va a aprovechar que está el Hijo de Dios, el que le escucharon hacer, o el que le han escuchado hacer tantos milagros? Entonces la gente lo buscaba. Cuando los apóstoles vieron a los apóstoles, dice la Escritura, la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio, fueron a encontrarse con los apóstoles, se les adelantaron. Y dice la palabra, dice el Evangelio, que Jesús desembarcó, ¿verdad? Y tuvo compasión de ellos, de toda esa gente que le estaba esperando. Tuvo compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y por eso el salmo que escuchamos hace ratico, el Señor es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es el pastor, Él es el que tiene compasión, Él es el que quiere estar con nosotros. Es un Dios fiel, ¿verdad? Sus promesas nos guiarán siempre por el sendero justo, por el sendero recto, por el sendero en su nombre, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que cada uno de nosotros verdaderamente busquemos de la gracia y de la misericordia de Dios, porque tenemos un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios que es nuestro guía, un Dios que nos acompaña, un Dios que nos invita a la casa del Señor. Todos los que estamos aquí estamos invitados a la casa del Señor. Bueno, pidámosle a Dios su amor y su misericordia, y que Él también quiere encontrarnos y que Él también quiere que nosotros descansemos en Él. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros en esta tarde. Amén.